Y bien, estamos ahora con el señor Carlos Raffo, que es el hombre de prensa, el vocero, el representante principal de Alberto Fujimori en el Perú. Señor Raffo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Gracias por la oportunidad. Bueno, antes de comenzar la entrevista, una última información en la que nos acaba de llegar. La sala concursal del Indecopi programó las fechas, ya programó las fechas para la Junta de Acreedores de Canal 4 para los días 30 de mayo y 4 de junio en primera y segunda convocatoria respectivamente. Y se cumplió entonces así la promesa que nos hiciera acá en este programa el presidente de la sala concursal, el señor Juan Luis Avendaño. El viernes él dijo que probablemente se convocaría a estas reuniones antes de 20 días y así ha sido, de modo tal que a primera vista por lo menos parece que el suelo se pone parejo en este tema, en el caso de Indecopi. Bien, señor Rafa, lo hemos invitado por esta información publicada en relación a que el vocal supremo Lecaros ha emitido un informe en el cual en buena cuenta encuentra, dice, acreditada la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato, en agravio de una gran cantidad de personas que se mencionan acá, también delito de lesiones graves, en agravio de Natividad Condorcagua Chicaña, Felipe León, 4 personas, y también el delito de desaparición forzosa en agravio de una serie de otras personas, así como la responsabilidad, dice, penal del inculpado Alberto Fujimori en todos estos delitos. Y quizá podamos leer brevemente algunas de las cosas que se mencionan. Se dice que en mérito a las pruebas que obran a fojas tantos y tantos correspondientes a las declaraciones testimoniales de Hermosa Ríos, dice, así es, quien señala entre otras cosas que sabía que el procesado Fujimori ya tenía conocimiento de los hechos, se refiere a Barros Altos y La Cantuta, según Vladimiro Montesinos. Es decir, Vladimiro Montesinos le informa esto, por lo visto, a Hermosa Ríos. Pequeño detalle. Así como que después de lo acontecido en esos lugares, el procesado emitió un memorándum por medio del cual felicitaba a los miembros del Grupo Colina. También informes o declaraciones de Hume Hurtado, de haber sido el ex director de acá del canal, periodista quien entrevistó a Rivas, quien le informó que obedeció y obtuvo el apoyo y reconocimiento del procesado. Además que luego de descubierto los hechos, Fujimori le pidió que se someta a la justicia militar, ya que la condena no sería larga, además de que sería amnistiado. En fin, podemos comenzar, por ejemplo, con estos dos testimonios. Hay más fundamentos, digamos, para esta acusación. ¿Qué tiene usted que decir? En primer lugar, agradecer la valiosa oportunidad de poder tocar al detalle estos puntos, porque se ha hablado del tema de Barrios Altos y La Cantuta durante 2 años y medio, pero nunca se ha entrado a ese detalle. Creo que es muy importante tocar cada detalle para demostrar que definitivamente todos esos elementos no carecen totalmente de sustento. Pero un segundo antes de entrar a esos puntos, Jaime, lo primero que yo quería comentar es el sentido de la oportunidad de la justicia peruana, ¿no? El gobierno tiene encima una huelga tremenda con el SUTE, el problema con los transportistas, volviendo a entrar el problema con los cocaleros, un gabinete en crisis, caos en el Congreso, el acuerdo nacional que naufraga, y la justicia peruana le hace el gran favor de soltar la bomba contra Fujimori. No, pero esa sensibilidad es una sensibilidad típicamente montesinista, digamos. No. Eso hubiera sido muy claro en la época precisamente de Montesinos. No, pero hay una realidad. Pero ahora es bien difícil pensar que el Poder Judicial está coordinando psicosociales con el Ejecutivo. No, yo no hay un Montesinos, digamos, en este momento. No sé si existe un Montesinos. Yo digo que el día de hoy Montesinos es de antología, como él no va a haber. Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que digo muy difícil pensar. Qué casualidad, déjame terminar la idea, casualidad. Jaime, por favor. Sí, qué casualidad, dejémoslo como casualidad, entre comillas, que el día de hoy, pues, el titular en la República sea Fujimori asesino, ¿no? Para nosotros, y es nuestra opinión, respetable creo, esto no es ninguna casualidad, simplemente esto demuestra una vez más que tanto el vocal como el procurador o la misma fiscal son instrumentos de esta persecución contra Fujimori. Pero más allá de las casualidades, entremos a los argumentos y entremos a las pruebas. Toda la acusación contra Fujimori, Jaime, se basa en testimonios de colaboradores eficaces que dicen no que vieron a Fujimori ni que
estuvieron con Fujimori, que dicen que escucharon que No, pero estos Martín no son Rivas, colaboradores eficaces. ¿no? Hermosa Ríos no es un colaborador eficaz. Bueno, él no puede en su Tampoco condición. Rivas es un colaborador eficaz. No, pero es gente que está negociando definitivamente condiciones penitenciarias. El término de colaborador eficaz no tiene que ver solamente con que tenga una numeración en el sistema judicial, sino es todo aquel, nosotros le llamamos colaborador eficaz, que negocia mejores condiciones carcelarias a cambio de hablar de Fujimori. Pero independientemente de eso, Jaime, vamos al tema. ¿Sabes lo que dicen ellos? El mismo Hermosa, lo que dice también Jorge Luis Bazán, Leonor La Rosa y Nicolás Hermosa, que son las tres personas que han declarado esto, que escucharon decir a Martín Rivas que Fujimori sabía. Esa es la gran prueba que tiene. Y cuando cae Martín Rivas, dice falso. Entonces, esa prueba se cae a pedacitos porque el principal responsable de haber dicho que Fujimori sabía ya lo ha negado, Jaime. Entonces, lo negó en una declaración pública, no sabemos cuál habrá sido su testimonio. Una declaración pública, por supuesto. Lo hemos visto todos por televisión frente a la Comisión del Congreso diciendo es absolutamente falso, es más, yo no conozco a Fujimori. Entonces, si el principal implicado, el que dicen todo, o sea, no sabemos cuál habrá sido su testimonio ante la justicia. Tenemos claro que la gran prueba de este caso son chismes. O sea, yo escuché que alguien dijo que Fujimori sabía. ¿Tú crees, Jaime, discúlpame para terminar la idea, ¿tú crees que alguna justicia en el mundo va a dar por válida esa prueba, ese chisme? Bueno, aquí no, que se reúnen una serie de elementos, hay una serie de elementos. Pasemos a lo siguiente, Jaime. Estoy salteándome varios, aquí hay uno que dice que el señor Bazán Adriancén, que es miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército, relata que vio que Fujimori mantenía conversaciones con Martín Rivas y Montesinos, escuchando a este último decir que no se preocupen, ya que todo estaba autorizado, refiriéndose a una autorización del presidente de la República. Por ejemplo, eso es un caso ya más concreto. Vio conversando a Fujimori, Bazán y Montesinos, según su testimonio eficaz. Ni siquiera dice que escuchó a Fujimori y que comprobó él directamente que Fujimori estaba enterado, sino que luego Martín Rivas le explica que Fujimori estaba enterado. No se preocupen, muchachos, el chino lo sabe todo. Pero al final viene Martín Rivas y todos lo hemos visto, Jaime, decir, no pasa nada. Segundo, bueno, habría que ser Martín Rivas contra Martín Rivas, entonces habría que saber qué es lo que Martín Rivas declara ante la justicia. Eso pero Jaime, como entenderás, entonces estamos frente a un argumento que por el momento no es válido, no tiene validez porque justamente estamos con testimonios cruzados que no pueden ser pruebas no se refiere solamente a Martín Rivas, acá también es Montesinos, escuchando que este último Montesinos decir que no se preocupen ya que todo estaba autorizado por el chino. Bueno, todo lo que hizo Montesinos todo ese tiempo se basaba en diciendo que el presidente ya sabía, Jaime, eso no es. Bueno, el propio Martín Rivas dice acá, miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército, quien acepta haber recibido una felicitación del presidente de la República, esto antes de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta. Detengámonos un instante ahí, Jaime. Los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta son a finales del 91 y a mediados del 92. A mediados del 91, 6 meses antes del primer crimen, sale un memorándum que también lo muestra Martín Rivas a esta comisión del Congreso, porque esos documentos no se han publicado, donde se dice, a pedido del Servicio de Inteligencia, el presidente de la República asciende por determinados trabajos de inteligencia a los siguientes señores, A, B, C, D, donde está Martín Rivas y su gente. Entonces vamos a acusar a Fujimori ahora, vamos a hacer una acusación constitucional por haberle robado los poderes a Pochita, porque resulta que ahora Fujimori era vidente, o sea, había premiado al Grupo Colina 6 meses antes de cometer el primer crimen. Ahora, según parece... Entonces, ¿cómo puede ser que es una prueba concreta de una responsabilidad sobre un asesinato que ascienda a la gente 6 meses antes? Si el presidente de este canal decide ascender al equipo turístico, que hace el programa turístico de este canal, y luego ese equipo atropella a una persona, el presidente del canal no tiene nada que ver con lo que hizo ese equipo. Él ascendió a ese equipo en función a un jefe de área, y eso es lo que hace. El memorándum, por favor, búsquenlo, dice, a solicitud del Servicio de Inteligencia Nacional. Ahora, se asciende, Jaime. O sea, ¿por qué entonces, segundo argumento... ¿por qué entonces dice, cuando se refiere al principio, regresamos a las declaraciones testimoniales de Hermosa Ríos, quien señala, entre otras cosas, que sabía que el procesado Fujimori ya tenía conocimiento de los hechos según Vladimiro Montesinos, así como que después de lo acontecido en esos lugares, el procesado emitió un memorándum por medio del cual felicitaba a los miembros del Grupo Colina. No, ahí se está confundiendo las cosas. El único memorándum que existe es el memorándum de 6 meses antes del primer asesinato, donde están acusando a Fujimori de vidente. Bueno, después se señala acá, se ha establecido que el procesado Alberto Fujimori fue directo promotor y conocedor de las actividades del Grupo Colina. ¿Cómo? No solo brilla por su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y por tanto superior jerárquico o sea, por el organigrama de la nación, sino también por la conducta desplegada durante su periodo presidencial, ya que con el propósito de la lucha antisubversiva promovió, en coordinación con su asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres,
la estructuración de comandos llamados grupos de análisis documentario subversivo que luego pasaron a ser de aniquilamiento extrajudicial. Luego pasaron a... Ni ellos entienden, Jaime. Acá lo que quiere decir... Sí, promovió la estructuración de estos grupos. Lo que quiere decir es que como el Fujimori es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, esté enterado. Entonces en el banquillo deberían estar Alan García y deberían estar, que en paz descanse, Fernando Belaúnde. Pero eso no es así. El hecho que él sea jefe supremo de las Fuerzas Armadas en absoluto lo convierte en autor Pero intelectual. sabemos perfectamente que yo recuerdo haberlo entrevistado al expresidente Fujimori el año 94 para el diario Expreso en esa época. Él me dijo en un determinado momento, fíjese, señor Altaos, yo soy un militar. Así es. Y yo dirijo esta guerra. Así es. Y él la dirigía personalmente. Como en el caso de Chavín de Guanta. Y se metía en los detalles. Entonces es bien difícil que no conociera, que no diera órdenes sobre el grupo Colina, ¿no es cierto? Jaime, bien difícil. Con ese es bien difícil y debería saber, no lo vas a extraditar, ni vas a comprobar el argumento de que el organigrama, como se supone que está enterado de todo, era un hombre que estaba enterado de todo. Por supuesto, y estaba enterado de todo lo que se hacía en este país y por eso este país se transformó como se transformó. Pero eso no es, Jaime, prueba de que Fujimori... Solo falta que digan que Fujimori entró encapuchado a Barrios Altos, porque por todo lo que le dicen, homicidio calificado, lesiones graves seguidas de muerte y desaparición forzada de personas por apoyar, promover y premiar la creación de asesinatos del Grupo Colina, no lo van a probar porque Fujimori dirigía la lucha antiterrorista. ¿Okay? El señor Fujimori es asesino por haber vencido al terrorismo. Ese es el argumento que nos están dando. Tercer argumento que se cae y que demuestra que está sustentado. Eso no. Se está hablando de Barrios Altos y La Cantuta, que fueron dos crímenes graves, ¿no es cierto? Son crímenes graves que, ojo, el presidente Fujimori ya declaró que lamenta, que desconocía y que estos grupos paramilitares él los ha conocido igual que nosotros cuando luego de sucedidos los hechos se ha comenzado a hablar de ellos. Bueno, dice hay otra... hay un tercero, sí. Aquí hay algo más. Bueno, el último punto es la ley de la amnistía. Ese es el último argumento con el cual se pretende responsabilizar a Fujimori por Barrios Altos y La Cantuta. Aquí se dice que Vladimiro Montesinos Torres reconoce tácitamente que en el periodo presidencial se cometieron bajo la protección de ambos los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Esto según lo relató a sus captores, describiendo que en una década solo se había dado muerte a 18 cojudos, entre comillas, disculpen lo que dice acá, refiriéndose al caso La Cantuta y Barrios Altos. O sea que ahí estaba reconociendo efectivamente, implícitamente, dice, tácitamente. Qué casualidad que cuando Montesinos habla de Ugaz, que cuando Montesinos habla de Alan García, que cuando Montesinos habla de cualquiera que no sea fujimorista, su palabra no vale un centavo. Y qué casualidad que cuando Montesinos habla de Fujimori es prueba concreta de que es el asesino de Barrios Altos y La Cantuta. Bueno, después dice igual conducta aparece del video en el que se reúnen Vladimiro Montesinos, los exministros Coculiza, Torres, Briones Dávila y el expresidente Fujimori. Es la más graciosa de todas. En el que se aprecia que Montesinos, antes de que llegue Fujimori a la reunión, afirma en relación a Barrios Altos y La Cantuta que todo sale de acá, señalando con el dedo el sitio vacío de Fujimori, demostrando con ello la responsabilidad de Alberto Fujimori en los hechos. Disculpa que lo tome a broma, es que parece una broma. Vamos a enjuiciar a la silla que estaba ahí, donde Montesinos señalaba y decía, él sabe. Nosotros sabemos, Jaime, que Montesinos era un fanfarrón de primera. No vamos a acusar ni probar ningún delito de Fujimori en base a la fanfarronería de Montesinos. El tema pasa, Jaime, al ver, como verás, que no tienen pues solidez. Puede ser discutible, sería, pero con eso no lo van a condenar. Ninguna justicia en el mundo lo va a condenar. Y es por eso, Jaime, que no se termina el cuadernillo de extradición, porque saben que no tiene peso, que no tiene sustento, que no tienen un caso hay una serie Fujimori. De otros temas, otras acusaciones que ya pero están más o menos vamos. El asunto de los 15 millones de dólares para Montesinos. ¿Quieres que nos detengamos en los 15 millones? El CTS de Montesinos. Podemos detenernos un ratito ahí. Me gustaría desglosarlo como lo hemos hecho los 15 millones. En ese caso yo no tengo acá el material. Solamente te digo que los 15 millones, la única prueba es el testimonio de Bergamino, que es pinchi con uniforme. Bergamino dijo a finales del 2000 que Fujimori no había entregado dinero en Palacio y no había habido dinero en Palacio. Pero Bergamino luego negocia con Ugaz y cambia su declaración y dice, uy, me acabo de acordar que Fujimori entregó el dinero en efectivo. Ese es el caso típico de la colaboración Fujimori eficaz. Incluso lo devolvió. Y Bergamino... Fujimori incluso lo devolvió. Porque lo que ha sucedido y lo que ha declarado Jailili, lo que ha declarado Boloña, es que ese dinero sale por la vía natural del Ministerio de Economía,
¿no? Sale al Ministerio de Defensa y luego el Ministerio de Defensa lo devuelve al Ministerio de Economía. Eso es lo que dicen los papeles. Lo demás es una leyenda basada, ¿sabes en qué? Pero esa orden tuvo que haberla dado Fujimori, pues obviamente. No, por supuesto, él dio la orden de que se transfiera para el Plan Colombia el asunto, él no lo niega, si está firmado el decreto por él. Pero nada demuestra que ese dinero salió en efectivo ni entró. Lo único que lo demuestra es el testimonio del pinche. Bueno, aquí habría que tener pues al procurador, porque el caso habría que conocerlo con más detalle para poder discutir sobre ese asunto. Pero te invito a que lo revises, porque exactamente como en el caso del Grupo Colina, ese que es el caso más sólido, se cae a todas pedacitos. las declaraciones sobre cantidades de dinero que se llevaba Juan de Fujimori, etcétera, de Aritomi, todo. ¿De quién? De Matilde Pinchi. Bueno, ahí está la declaración. Bueno, la vamos a sacar en procesión a Matilde Pinchi, porque como ella entregó el video Curi Montesinos, ya entendemos por qué la señora va de shopping a Nueva York, viene y va y todo eso. Un santo Fujimori, un santo. No, un presidente que trabajó duro por el país y que cometió muchos errores, que los asume, y un presidente que definitivamente alguien puede creer realmente, sí, sin duda consiguió resultados en algunos temas, pero alguien puede creer que no sabía nada de lo que hacía Montesinos. Esa es una cosa increíble, ¿no? Bueno, porque era un hombre, eran como dos lóbulos de un mismo cerebro, los dos vivían juntos, incluso en el CIN durante una época. Otra leyenda. Vivía, tenía su cuarto en el CIN con su familia y todo, y no sabía nada. Vivía en diversas instituciones militares para protegerse del terrorismo que en esos años arreciaba y tenía como su principal objetivo al presidente, Jaime. El tema se resume, Jaime, para agradecerte esta gran oportunidad de haber tocado las supuestas pruebas al detalle, en que no existen pruebas y la justicia se ejecuta con pruebas. Estuvieron los 4 señores de la CONFIEP que no tienen relación con Fujimori diciendo lo mismo. Aquí no se puede probar inocencia, la justicia es al revés, hay que probar culpabilidad. Y la persecución política está perdiendo totalmente la batalla contra Fujimori, porque vemos cómo 2 de sus casos principales que hemos analizado hoy día esto no es el juicio todavía, esto es un informe que reúne indicios, no estamos hablando acá de pruebas todavía. Es que esto 2 años y medio no hay indicios. El proceso tiene que comenzar en algún momento, cuando el expresidente Fujimori venga. Tiene que venir. ¿Viene o no viene? ¿Cuándo viene? Por supuesto. Tiene que presentarse ante la justicia. Con esta justicia, con esta pinche justicia, de ninguna manera. No están dadas las garantías para que Fujimori se presente. De ninguna manera, Jaime. Bueno, señor Raffo, muchísimas gracias. Lamentablemente nos ha una reflexión final sobre la persecución política. No, vamos a lograr su presentación si sigue insistiendo. Me va a caer pesado. Jaime, muchas gracias por su muchísimas gracias por esta brillante oportunidad.